Esmeraldas, conocida como la Provincia Verde, está situada en el extremo noroccidental de la República del Ecuador. Tiene una extensión de 15.239 kilómetros. Técnicas para el establecimiento y manejo integral del cultivo de cacao en la provincia de Esmeraldas. Programa de reactivación integral del cacao a través de unidades de prestación de servicios para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones de cacao en la provincia de Esmeraldas. En el Ecuador, hasta la década de los 80s e inicios de los 90s, el cultivo de cacao fue favorable para el productor cacotero en términos de volúmenes de producción e índices de comercialización. Sin embargo, esta se vio afectada por la aparición de enfermedades como escoba de bruja y moniliasis, que generaron pérdidas económicas por más del 90% en las áreas cacoteras a nivel nacional, lo que trajo como consecuencia el abandono de plantaciones. En la actualidad, el cacao fino y de aroma es el principal rubro productivo de los pequeños productores de la provincia de Esmeraldas. Las condiciones agroclimáticas y la biodiversidad de la provincia permiten que el cacao se convierta en un producto con un valor incalculable por las diversas características que presenta en términos de sabor y aroma, clasificándose a este cacao como uno de los mejores a nivel mundial. Estas características son de vital importancia para la aplicación de un paquete tecnológico que dé respuestas a las reales necesidades de los cacoteros, permitiendo que el cultivo tradicional en un breve tiempo incremente la producción y la productividad. Por esta razón, el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Esmeraldas, dentro de su competencia de fomentar el desarrollo productivo, ha venido apoyando al sector cacautero con iniciativas que contribuyan con el incremento de la productividad, mediante campañas, programas y proyectos, tales como el programa de reactivación integral del cacao, a través de la conformación de unidades prestadoras de servicios. El presente manual pone a disposición de los productores y productoras de cacao las técnicas adecuadas para el establecimiento de nuevas plantaciones y mantenimiento de las ya existentes, manejo de la calidad del grano y manejo administrativo del cultivo. Nombre científico: Teobroma cacao. Capítulo 1. Condiciones agroclimáticas. Son condiciones físicas enfocadas al clima que regulan la práctica agrícola. Precipitación. El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de agua para efectuar sus procesos metabólicos. La precipitación óptima para el cacao es de 1.600 a 2.500 milímetros distribuidos durante todo el año. Precipitaciones que excedan los 2.600 milímetros pueden afectar la producción del cultivo de cacao. En la provincia de Esmeraldas, la pluviosidad oscila entre los 500 milímetros en zonas secas a 2.500 milímetros anuales. La temperatura es un factor de mucha importancia, debido a su relación con el desarrollo, floración y fructificación del cultivo de cacao. La temperatura media anual debe ser alrededor de 25 grados centígrados. El efecto de temperaturas bajas se manifiesta en la velocidad de crecimiento vegetativo
desarrollo de fruto y en la intensidad de floración, menor intensidad. Asimismo, controla la actividad de las raíces y de los brotes de la planta. La temperatura para el cultivo de cacao debe estar entre los valores siguientes: mínima de 23 grados centígrados, máxima de 32 grados centígrados, óptima de 25 grados centígrados. Las temperaturas extremas definen los límites y altitud y latitud para el cultivo de cacao. La absorción del agua de los nutrientes por las raíces de la planta del cacao está regulada por la temperatura. Con temperaturas menores de 15 grados centígrados, la actividad de las raíces disminuye. Las altas temperaturas pueden afectar las raíces superficiales de la planta del cacao, limitando su capacidad de absorción, por lo que se recomienda proteger el suelo con la hojarasca existente. Del mismo modo, la rápida descomposición de la materia orgánica en el suelo a través de la oxidación y en presencia de la humedad está determinada por la temperatura. Los rangos de temperatura en la provincia de Esmeraldas oscilan entre 8 en zonas frías y 26 a 28 grados centígrados. En la provincia de Esmeralda, los rasgos anuales de evapotranspiración potencial fluctúan entre 780 y 1311 milímetros. Viento es el factor que determina la velocidad de evapotranspiración del agua en la superficie del suelo y de la planta. En plantaciones expuestas continuamente a vientos fuertes se produce la defoliación o caída prematura de hojas. En plantaciones donde la velocidad del viento es del orden de 4 metros sobre segundos y con muy poca sombra, es frecuente observar defoliaciones fuertes. Comparativamente, en regiones con velocidades de viento de 1 a 2 metros sobre segundo no se observa este problema. Altitud. El cacao crece mejor en las zonas tropicales, cultivándose desde el nivel del mar hasta los 800 metros de altitud. Sin embargo, en latitudes cercanas al Ecuador, las plantaciones desarrollan normalmente en altitudes mayores a los 1400 metros sobre el nivel del mar. En la provincia de Esmeraldas se encuentran superficies desde el nivel del mar y elevaciones hasta los 3480 metros sobre el nivel del mar. La altitud no es un factor determinante como son los factores climáticos y edafológicos en una plantación de cacao. Luminosidad. La luz es otro de los factores ambientales de importancia para el desarrollo del cacao, especialmente para la fotosíntesis, la cual ocurre a baja intensidad, aun cuando la planta esté en plena exposición solar. Para plantaciones ya establecidas, se considera que una intensidad lumínica menor al 50% del total de la luz limita los rendimientos, mientras que una intensidad superior al 50% del total de la luz aumenta el rendimiento productivo de la planta. Suelos. El crecimiento y la buena producción del cultivo de cacao no solo depende de la existencia de las buenas condiciones físicas y químicas en los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo, donde se encuentra el mayor porcentaje de las raíces fisiológicamente activas encargadas de la absorción del agua y nutrientes, sino también de las buenas condiciones físicas y químicas de los horizontes o capas inferiores del suelo, que permitan una buena fijación de la planta y un crecimiento sin restricciones de la raíz principal, que puede alcanzar hasta los 1.5 metros de profundidad si las condiciones del suelo lo permiten. Los suelos más apropiados para el cacao son los francos y los profundos, con subsuelo permeables. Los suelos arenosos son poco recomendables porque no permiten la retención de humedad mínima que satisfaga la necesidad de agua de la planta. Los suelos de color negruzco son generalmente los mejores, porque contienen más nutrientes. Otra característica es que debe poseer un subsuelo de fácil penetración por parte de la raíz pivotante y una adecuada profundidad. La profundidad del suelo es uno de los factores que determina la cantidad de agua susceptible de ser almacenada en el suelo y puesta a disposición de las plantas. En regiones donde las precipitaciones superan los 3000 milímetros,
La profundidad efectiva a considerar es de 1 metro, que asegura la fijación estable de la planta y al mismo tiempo un suministro adecuado de agua a las raíces. Suelos recomendados: franco arenoso, franco arcilloso o franco limoso. Suelos planos con pendientes menores a 40 grados. Suelos profundos, ricos en materia orgánica. Suelos no recomendados: concentraciones altas de arena, arcilla o limo. Suelos quebrados con pendientes mayores a 40 grados. Suelos muy pedregosos. Suelos poco profundos y pobres. Textura y estructura. Textura es la porción donde se encuentran distribuidas varias partículas elementales que pueden conformar los diferentes tipos de suelos, según sea tamaño, porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato. Se clasifican en 3 grupos básicos: arena, limo, arcillas. Materia orgánica. Es la primera capa que se encuentra en los suelos fértiles. Proviene de la descomposición de los desechos orgánicos, seres vivos que mueren sobre ella, a través de la actividad biológica de los organismos vivos, como lombrices, insectos y microorganismos. La descomposición de estos restos y residuos metabólicos forman el humus. Topografía. Es la ciencia que se encarga de describir de manera detallada las irregularidades de un terreno. Capítulo 2. Establecimiento de una plantación. Selección del lugar. Consiste en seleccionar el área donde se va a realizar el cultivo. Se consideran los siguientes aspectos: topografía, condiciones agroclimáticas, vías de acceso, disponibilidad de agua. Medición del lote. Consiste en determinar la superficie de terreno destinado para el establecimiento del cultivo, el cual será medido para calcular la densidad de la planta por unidad de superficie. Preparación del terreno. Se debe considerar los siguientes aspectos para la instalación del cultivo: toma de muestra para el análisis físico-químico del suelo, tumba, pica y repica de la vegetación existente, trazado y balizado del terreno, construcción de zanjas para drenaje de ser necesario. Baliza. Consiste en señalizar con estaquillas alineadas las distancias y formas de trasplante recomendadas en los puntos donde se abrirán hoyos para el trasplante del cacao y sombra temporal. Es recomendable utilizar estaquillas rectas y uniformes alrededor de 1 metro de largo. Ahollado. Consiste en realizar hoyos para la colocación de la planta de cacao para favorecer el desarrollo del sistema radicular. Las dimensiones del hoyo dependen de la textura del suelo. En suelos sueltos se recomienda una profundidad de 25 centímetros por un diámetro de 15 centímetros. En suelos compactos se utiliza una profundidad de 40 centímetros por un diámetro de 30 centímetros. Fertilización de fondo. Es recomendable colocar el abono en el hoyo antes del trasplante de la planta. Insumo. Orgánico. Tipo de producto: bokashi. Dosis por planta: 1 kilogramo. Insumo. Químico. Tipo de producto: 10-30-10. Dosis por planta: 30 gramos. Trasplante. Consiste en trasladar plantas del sitio en que están sembradas y plantarlas en otro. Una planta obtenida por injerto puede ser trasplantada al campo entre 2 y 3 meses de edad, después de injertada. Igualmente, una planta proveniente de semilla puede ser trasplantada con una edad de entre 4 a 5 meses y con una altura de 40 a 50 centímetros y un número de hojas entre 8 a 15. Época de trasplante. Se realizará cuando haya suficiente humedad en el suelo. Época de invierno. Enterrando la planta hasta el cuello de la raíz, tratando de no dañar las raicillas. Esta labor se recomienda durante las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Replante. Consiste en reponer una planta en el espacio vacío para obtener el número adecuado de plantas vivas por unidad de superficie. Distancia de trasplante.
El número de plantas depende de la densidad utilizada. En 3 metros de distancia, en forma cuadrada, se pueden plantar 1.111 plantas y en forma de triángulo 1.283 plantas. En 3 metros 50 de distancia, se pueden plantar 816 plantas y en triángulo 946 plantas. En 3 metros 75 de distancia se pueden plantar en forma cuadrada 711 plantas y en triángulo 821 plantas. En 4 metros de distancia en forma cuadrada se pueden plantar 625 plantas y en triángulo 721 plantas. En un terreno plano o ligeramente inclinado, se recomienda un trazado de cuadro o en triángulo, con la finalidad de perder la erosión y pérdida del suelo. Manejo de malezas. Las malezas son plantas no deseadas en el cultivo, las cuales compiten por espacio, luz, agua y nutrientes. El manejo de malezas consiste en limitar su desarrollo dentro del cultivo y se lo puede realizar de las siguientes maneras. Tipos de manejo. Manual. Herramientas y producto machete. Ventajas: protección del suelo. Desventajas: mayor esfuerzo físico y mayor frecuencia. Tipo de manejo mecánico. Herramientas y producto motoguadaña. Ventajas: rapidez y protección del suelo. Desventajas: costo del equipo. Tipo de manejo químico. Herramientas y producto herbicidas. Ventajas: rapidez en la labor. Desventajas: impacto ambiental negativo. Se recomienda realizar el manejo de maleza por lo menos 3 veces al año. Además, se recomienda realizar corona alrededor de la planta al menos 6 veces al año. En la corona, no dañar las raíces superficiales o pelos absorbentes, que son las que absorben los nutrientes. No herir con herramientas la base del tallo, ya que esto puede transmitir enfermedades como el mal del machete. Manejo fitosanitario. Consiste en realizar un manejo de prevención y control para evitar el ataque de plagas y enfermedades de las plantas. Para esto se recomienda realizarlo de manera manual, químico o biológico. Herramientas, equipos: piola, cinta agrícola, excavadora, ahollador, estaquillas, pHímetro, GPS, motosierra, motoguaraña, machete. Capítulo 3. Manejo de una plantación de cacao. Diagnóstico de la plantación. Se realiza con la finalidad de conocer el estado real de la plantación de cacao, mediante la elaboración de un mapa, una ficha de información, en el cual se identifica lo siguiente. Actitud del suelo para el cultivo. Se identificará si el suelo cumple con las condiciones recomendadas para el establecimiento del cultivo. Edad de plantación. Se anotará la edad de la plantación con la finalidad de determinar el estado productivo en que se encuentra. Distancia entre plantas. Se registrará la distancia entre plantas aplicada en el cultivo. Esto servirá para calcular la densidad por unidad de superficie. Sistema de plantación. Se aplicará la forma recomendada, sea cuadrado, rectangular, triangular u otras. Este sistema también sirve para calcular la densidad por unidad de superficie. Superficie. Se determinará el área destinada al cultivo de cacao, que será medida en hectáreas. Topografía. El lote se clasificará de acuerdo a las siguientes características. Planos. Con pendientes menor a 5 grados, semiquebrados, con pendientes entre 6 y 40 grados. Quebrados. Con pendientes mayores a 40 grados. Variedad del cultivo. Se identificará el tipo de material existente y el predominante en el mismo lote. Cantidad de plantas de sombra. Se identificará la cantidad de plantas de sombra dentro de la plantación y el porcentaje de sombras que estos proveen al cultivo. Incidencia de enfermedades de la planta. Se identificará visualmente la incidencia de las enfermedades en las plantas como escoba de bruja, mal de machete,
Phytophthora, Roselinea, entre otras, que no atacan directamente al fruto, el cual se volverá por alto, medio y bajo. Porcentajes de mazorcas sanas. Se realizará un muestreo en el que se determinará el porcentaje de mazorcas sanas contadas en la planta al momento de realizar el diagnóstico. Porcentaje de mazorcas enfermas. Se realizará un muestreo en el que se determinará el porcentaje de mazorcas enfermas contadas en la planta al momento de realizar el diagnóstico. Cantidad de plantas madres o élites. Se cuantificará la cantidad de plantas seleccionadas como élite que deberán cumplir con las siguientes características: resistencias a plagas y enfermedades, productividad cuando sobrepasa las 8 libras por planta al año, debe tener una estructura bien formada, debe tener al menos 5 años de edad. Se debe observar y anotar las características agroclimáticas de la ubicación de la planta élite para considerarlas al momento del análisis y clasificación de este tipo de planta. Cantidad de plantas normales. Se cuantificará las plantas que cumplan con las siguientes características: tolerancia a plagas y enfermedades, productividad, cuando la producción está entre los 4 y 8 libras por planta al año, debe tener una estructura bien formada. Cantidad de plantas improductivas. Se cuantificará el número de plantas consideradas improductivas dentro de la plantación. Estas plantas tienen las siguientes características: susceptibles a plagas y enfermedades, productividad menor de 4 libras por planta al año. En algunas plantaciones este tipo de plantas predomina, lo que hace que la plantación sea improductiva. Cantidad de plantas enfermas, no enfermedad del tronco. Se cuantificará la cantidad de plantas en la que predominen las enfermedades. Para la recuperación de una plantación no se tomará en cuenta aquellas plantas que tengan enfermedades en el tronco que no garantizarán la finalidad de la injertación. Cantidad de espacios vacíos reemplazables. Se identificarán los espacios vacíos disponibles para ser replantados. Adicionalmente se registrarán los sitios que han sido reemplazados por otras especies de plantas útiles para el productor. Toma de muestra del suelo. Se la realiza para determinar el contenido químico y físico de un suelo para su posterior recomendación. Herramientas: pala, machete, balde, barreno, bolsa plástica, etiqueta, tablero y esfero. Procedimiento: identificar correctamente los lotes a muestrear. Realizar un croquis o mapa de la propiedad. Localizar el punto para la toma de la primera submuestra. Limpiar el sitio donde se extraerá la muestra. Realizar hoyo en forma de V de 20 a 30 centímetros de profundidad. Extraer del centro la porción de la submuestra de 3 centímetros por 20 a 30 centímetros de largo, eliminando los costados. Colocar la submuestra en un recipiente. Realizar este procedimiento con las demás submuestras identificadas en el lote. Si la submuestra ha sido extraída con el barreno, la extracción será directa, presionando hacia abajo, y al retirar estará lista la submuestra. Una vez recolectada todas las submuestras, se procede a mezclar y retirar todas las impurezas, y luego se extraerá una muestra de 1 kilogramo. Empacar la muestra en una funda plástica etiquetada con las siguientes informaciones: nombre del propietario, ubicación geográfica, lote, área que representa número o nombre, cultivo, fertilizantes aplicados, cantidad, fecha de aplicación, etc. Topografía, principales malezas, principales enfermedades. Recomendaciones: haga un croquis o mapa de la finca, sobre todo si son varias muestras, y asegúrese de tener su propio archivo del área representada en cada muestra. En superficies planas de 1 a 5 hectáreas se recomienda realizar de 10 a 15 submuestras con las mismas características del suelo. En superficies con topografía irregular, extraer las submuestras en 3 niveles: terrenos altos,
en pendientes y en terrenos bajos. No extraer submuestras de zanjas, caminos, carreteras u otro sitio que pueda alterar el resultado de la muestra. Si el campo ha sido fertilizado recientemente, menos de 3 meses, no muestre el área de la banda fertilizada directamente. Usar materiales plásticos limpios para guardar las muestras. No utilizar latas recipientes de metal, ya que pueden alterar el resultado de la muestra. No aplicar calor a las muestras para secarlas. Poda. Es una práctica de manejo que consiste en eliminar partes vegetativas innecesarias en la planta. En el cultivo de cacao existen 4 tipos de poda: formación, mantenimiento, fitosanitaria y rehabilitación. Herramientas y equipos: tijeras, serrucho, podadora de altura, escalera, machete, guillotina, motoserrucho. Podas de formación. Consiste en dar a la planta la forma definitiva para producir normalmente y facilitar las labores de manejo del cultivo. Estas pueden ser propagadas o por semilla o por injerto. En cacao por semilla. Con esta poda se deja de 3 a 4 ramas vigorosas, sanas y bien distribuidas alrededor de la planta, la cual está en forma de molinillo. En cacao injerto. Se debe realizar a partir de los 18 meses. Se recomienda lo siguiente: dejar de 3 a 4 ramas principales, las cuales estarán distribuidas alrededor de la planta formando un abanico. Eliminar ramas con crecimiento hacia el centro, entrecruzadas, ramas pequeñas o plumillas. Eliminar ramas que tienen crecimiento rastrero, ya que éstas limitan las labores culturales. Poda de mantenimiento. Se realizará para mantener la formación inicial. Consiste en eliminar chupones, enfermedades, ramas malformadas, entre otras que afecten la sanidad y estado de la planta. Se debe realizar por lo menos 2 veces al año, en épocas de menor producción. Poda fitosanitaria. Se la realiza para mantener las plantas en buen estado, reduciendo al máximo el ataque de enfermedades. Consiste en la eliminación de las partes del follaje, ramas o mazorcas que hayan sido afectadas por plagas, enfermedades y plantas parásitas. Poda de rehabilitación. Consiste en regenerar las plantas malformadas o viejas, con podas parciales, conservando las mejores ramas, o podando los troncos hasta cierta altura, de 40 centímetros a 2 metros, para estimular la emisión de brotes, eliminando las más vigorosas y mejor situadas, próximas al suelo. Para este tipo de podas es necesario la utilización de maquinaria para facilitar el trabajo. Regulación de sombra del cultivo. Existen 2 tipos de sombra: sombra provisional o temporal. Es recomendable que las plantas de cacao establecidas se les proporcione sombra adecuada desde el momento del trasplante hasta los 2 años. Luego se eliminará paulatinamente dentro de 1 año. Se recomienda sembrar como sombra temporal el plátano, banano, papaya, yuca, entre otras. Sombra permanente o definitiva. La sombra definitiva proporciona protección a las plantas de cacao durante toda su fase productiva contra los efectos de la radiación solar intensa y acciones directas de los vientos, permitiendo condiciones ambientales estables. Se recomienda mantener bien distribuidos en las plantaciones aproximadamente entre 20 y 25 árboles por hectárea. Estos árboles no deben ser muy frondosos o muy ligeros. Cuando los árboles de sombra excedan su follaje, es recomendable realizar una poda con la finalidad de reducir el exceso de sombra. El exceso de sombra de una plantación genera un microclima con mayor humedad que favorece el desarrollo de las enfermedades producidas por hongo. El exceso de sombra limita el normal proceso fotosintético de la planta, que ocasiona una baja productividad.
Injertación de plantas adultas. El injerto consiste en la unión de dos tejidos provenientes de dos plantas diferentes, patrón más yema, con la finalidad de aprovechar las características favorables de ambas y obtener una nueva planta, y de mejores características agronómicas, productivas y sanitarias. Herramientas, equipos e insumos: tijera, navaja, cinta plástica, franela, icopor, alcohol. Pasos para la selección de varetas e injertación. Las varetas deben provenir de las plantas madres, seleccionadas extraídas de ramas con un desarrollo de 2 a 3 meses de edad, con hojas color verde y yemas que no estén muy brotadas. Recolectar las varetas temprano en la mañana, dejándolas envueltas en periódico, franela húmeda e icopor. Es importante que las plantas madres de donde se toman las ramas estén bajo sombra. Las varetas deben permanecer bajo sombra durante el proceso de injertación. Si se requiere transportar las varetas por periodos largos, por más de 48 horas, coloque parafina vela derretida en los extremos de la vareta, envuélvalas en papel toalla o periódico humedecido y colóquelas en bolsas plásticas a fin de evitar su deshidratación. Proceso de injertación en el tronco. Se selecciona el árbol patrón, el cual debe presentar las siguientes características: baja productividad y susceptibilidad a enfermedades que no sean del tronco. Se selecciona el segmento más recto del tronco, que es el lugar donde se va a realizar el injerto, a una altura entre 30 y 90 centímetros desde la base de la planta. Se limpia el segmento o el sitio a injertar. Se realiza un corte horizontal en la corteza. Este debe penetrar hasta encontrar la parte leñosa. Se realiza una ventana a 10 centímetros arriba del corte horizontal, realizando un corte vertical eliminando la corteza. Se hacen 2 cortes verticales de frente para introducir la vareta. Para la colocación de la vareta, se debe separar con punta de la navaja cuidadosamente la parte de la corteza. Se prepara la vareta, dejando de 2 a 4 yemas, a la cual se le harán 2 cortes laterales rectos en el extremo inferior de la vareta, formando una púa o cuña. Introduzca la vareta en forma de cuña en la lengüeta. Realice esta operación en el menor tiempo posible para evitar la oxidación de ambos tejidos. Cubra con una lámina plástica toda la vareta y el corte realizado, con la finalidad de crear un microclima para acelerar el prendimiento de la vareta y evitar la entrada del agua que pueda causar la pudrición. Con una cinta adhesiva plástica o piola se procede al vendado o amarre, realizando de abajo hacia arriba hasta cubrir toda la herida ocasionada en el patrón. Esto depende del tipo de injerto. A los 8 días de realizado el injerto, verifique el prendimiento. En caso que esté muerta la vareta, proceda a realizar el injerto en otro sitio de la planta. Después de 21 días de injertación, retire la lámina plástica que cubre el injerto. Cuando el injerto tenga hojas funcionales, o sea, maduras, proceda al corte de patrón entre 20 y 30 centímetros sobre el nivel del injerto, en forma de bíceps opuesto al injerto. Proteger la herida producida por el corte con una pasta a base de cobre. Finalmente, la planta está lista para iniciar su producción. Fertilización. Es la aplicación de nutrientes al suelo o a la planta, una labor que tiende a mejorar o corregir las deficiencias nutricionales del suelo.
para lograr un normal crecimiento de las plantas y un mayor rendimiento productivo. Las aplicaciones de fertilizantes se deben realizar cuando exista humedad en los suelos, ya sea en la presencia de lluvias en invierno. Antes de comenzar un programa de fertilización, es importante realizar un análisis del suelo con el objetivo de conocer los niveles de nutrientes que posee. Tipos de fertilizantes. Químico. Pueden ser simples o compuestos. Se utilizan dosis bajas, ya que su concentración nutricional es muy alta. Vienen en presentaciones sólidas y líquidas, siendo esta útil como mayores componentes de microelementos y fitohormonas, encontrándose en el mercado en su mayoría como bioestimulantes. El uso inadecuado de fertilizantes puede provocar alteraciones al medio ambiente. Fertilizantes orgánicos, también llamados abonos orgánicos, están compuestos por residuos animales, vegetales, minerales que ayudan a mejorar las condiciones física, química y biológica del suelo. El contenido nutricional de este tipo de fertilizantes es muy bajo, por lo que se recomienda utilizar dosis más altas. Los fertilizantes orgánicos se pueden elaborar de una manera sólida, humus, bokashi, compost, y líquida como bioestimulantes, biolespuning, té de estiércol, extracto de frutas, entre otras. El uso de este tipo de fertilizantes no es nocivo para la agricultura. Aplicación de fertilizantes. Existen dos formas de aplicación, al follaje y flores. Se aplica abonos o fertilizantes líquidos y al suelo. Se aplica abonos sólidos. En pendientes, aplicar en media luna en la parte alta para evitar el desperdicio del fertilizante. Es recomendable enterrar el fertilizante entre 2 a 4 sitios alrededor de la planta a una distancia desde 20 centímetros de la base del tallo hasta la parte terminal de la copa de la planta, siempre que exista humedad en el suelo. Para aplicaciones en forma líquida al follaje, es recomendable realizar la calibración de la boquilla para una adecuada aplicación del producto. Regulación del pH del suelo. Es importante saber los niveles de pH en el suelo mediante el uso de pHímetro. Los niveles más recomendados están entre 6,5 y 7, que corresponden al suelo óptimo para el desarrollo del cultivo de cacao. Pasos para medir los niveles de pH del suelo. Determinar el punto donde se realizará la lectura. Colocar el equipo en el suelo húmedo, tomando la lectura con mucho cuidado, para evitar daños en el sensor. Si el resultado de la lectura es mayor a 7, el suelo es alcalino. Si el resultado es menor de 7, el suelo es ácido. Si el suelo es alcalino, se recomienda utilizar productos ácidos. Si el suelo es ácido, es recomendable utilizar productos alcalinos. Cal agrícola. Por cada grado de pH bajo, se debe aplicar 1 kilogramo de cal agrícola alrededor de la planta. La aplicación de cal agrícola se debe realizar a entrada y salida de época de lluvia, siempre que haya humedad en el suelo. Los hongos se desarrollan en pH ácido, por lo que la aplicación de la cal agrícola reduce su desarrollo. Manejo fitosanitario. Tiene como objetivo evitar, prevenir o disminuir las pérdidas económicas causadas por las plagas, enfermedades y plantas parásitas que influyen en el rendimiento productivo del cultivo. Manejo de plagas. Se realiza desde la selección de un buen material genético resistente y controles sanitarios mediante prácticas culturales constantes. Aplicación de preparados botánicos y químicos, insecticidas. En el cultivo de cacao existe una menor incidencia de ataque de plagas en relación a otros cultivos. Insectos plagas.
Las principales plagas de insectos que afectan al cultivo de cacao en el los defoliadores, que se alimentan de hongos reproducidos mediante la descomposición de hojas. En el cultivo de cacao pueden causar ataques masivos a las plantas susceptibles, causando un retraso en su desarrollo. Existen productos químicos, botánicos y biológicos para el control de estos insectos. Polilla de tronco. Estos insectos son plagas peligrosas, cuyos daños están asociados con el mal del machete. Los insectos adultos atacan las plantas ocasionándoles gran número de perforaciones y galerías en las que colocan los huevos. La asociación insecto-hongos puede ser controlada con las siguientes medidas. Cortar y quemar plantas atacadas, ya que en estas persiste el hongo. Proteger los árboles de las plantaciones con cal agrícola y fungicidas apropiados. Chinches del cacao. Son insectos chupadores que afectan solo la corteza externa de las nervaduras, especialmente la parte inferior, las cuales no están expuestas al sol. Cuando atacan mazorcas jóvenes, pueden causar pérdidas por pasmazón. Cochinillas. Afectan tallos, frutos, brotes y cojinetes florales. En frutos puede ocasionar marchitamiento o retraso en la maduración. Muchas veces están en simbiosis con hormigas. Para el control se recomienda insecticida químico, orgánico o a base de control biológico. Monalonium o mosquilla de cacao. Insectos chupadores que atacan a las mazorcas en cualquier edad y tamaño, ocasionando manchas en la superficie de la mazorca de color café oscuro. Cuando el ataque es severo en mazorcas pequeñas, produce su muerte. El control preventivo de la plaga se hace regulando la luz que entra al cultivo, ya sea podando el cacao y regulando la sombra. Control de enfermedades. Uno de los mayores problemas al que se enfrenta el productor cacotero son las enfermedades, las cuales pueden ocasionar más del 80% de pérdidas en la producción de una plantación sin manejo. Independientemente de los tipos de cacao, entre las principales enfermedades presentes del cacao tenemos: escoba de bruja. Infectan a los puntos de crecimiento de la planta, ocasionando deformaciones en hojas, ramas, cojinetes, florales y frutos. Es ocasionado por un hongo cuya presencia se da en fincas con exceso de material vegetativo, ocasionando el hinchamiento de los brotes y las mazorcas afectadas. Toman la forma de zanahorias o chirimoyas. Recomendaciones para su control. Realizar podas eliminando todas aquellas partes infectadas por la enfermedad. Es necesario eliminar antes de que se propague la enfermedad. Esto ocurre antes de los 2 meses. Realizar aplicaciones de productos fungicidas a base de cobre de ser necesario. Aplicar productos a base de microorganismos. En plantas con mayor susceptibilidad, sustituir por un material genético más resistente a través de la técnica de injertación, en troncos o chupones de la planta. Monilla. Ataca únicamente las mazorcas o frutos de cacao en cualquier edad, causando pudrición de los granos. A esta enfermedad también se la conoce como monoliasis del cacao, pudrición acuosa, mano de piedra, mancha ceniza o mal de Quevedo. Cuando aparecen los primeros síntomas externos de la enfermedad en forma de mancha, color chocolate, ya todos los granos y tejidos están infectados. Es una de las enfermedades más graves de este cultivo y puede causar la pérdida de toda la producción. Desde el punto de vista económico, la presencia de la monilla causa bajos rendimientos y puede afectar más del 80% de los frutos. Se propaga de una plantación a otra con la intervención del viento y la lluvia, traslado del fruto a mazorcas enfermas de una plantación a otra. 1 centímetro cuadrado de esporas puede afectar toda una plantación.
y por cada metro de altura que esté una mazorca infectada, puede contaminar 10 metros alrededor de la planta. Para que la monilia se desarrolle, necesita un ambiente húmedo, oscuro, con poca circulación de aire y el suelo con pH bajo, que se presenta cuando no se da un buen manejo de cacautal. Recomendaciones para su control. Eliminar frutos enfermos antes de que se propague la enfermedad a través de las esporas, que es un polvo blanquecino que al menor movimiento se esparce en un periodo de 60 días. Los frutos enfermos que han sido recolectados pueden ser enterrados o retirados de la plantación. Estos frutos infectados serán cubiertos por una capa fina de cal agrícola para evitar su propagación. Realizar aplicaciones de productos fungicidas a base de cobre de ser necesario. Aplicar productos a base de microorganismos. En plantas con mayor susceptibilidad, sustituir por un material genético más resistente a través de las técnicas de injertación en troncos o chupones de la planta. Mal de machete. Es causado por hongos que pueden matar al árbol de cacao y que se asocia con el barrenador del tronco conocido como Silebourus, que infecta los sistemas internos de la planta provocando su muerte, observándose que las hojas se secan y quedan pegadas en el árbol. También ataca a plantas en vivero. Se propaga por las herramientas que han sido utilizadas en las plantas enfermas y no han sido desinfectadas. Los primeros síntomas visibles son clorosis y marchitez de las hojas. En este momento la planta ya está muerta. En un periodo de 4 a 5 semanas todo el follaje se seca y muere, permaneciendo las hojas y frutos adheridas a la planta. Al observar con detalle el tronco o las ramas, se denota un polvillo que ha dejado el insecto. Al hacer galerías donde penetra, se establece y se multiplica. Si se hace un corte en la madera muerta, se nota un color rojo oscuro, vino tinto. Recomendaciones para su control. Desinfectar las herramientas antes de usarlas, con alcohol o limón. Proteger las heridas más grandes ocasionadas durante la realización de la poda con pasta fungicida a base de cobre. Eliminar ramas y árboles afectados y quemarlos fuera de la plantación. Phytophthora o mazorcas negras. Afecta a todas las partes de la planta de cacao, frutos, raíces, tronco y en sus diferentes etapas de vida de la planta. El hongo vive en el suelo y es favorecido por alta humedad del suelo y ambiente. El daño más grande lo ocasiona en mazorcas en un periodo de 10 a 15 días. Están totalmente podridas, que al abrirlas se percibe un olor de pescado de mar. Recomendaciones para su control. Podar adecuadamente los árboles de cacao y regular la sombra, controlar las malezas, eliminar los excesos de agua. Eliminar los frutos enfermos periódicamente para evitar su propagación. Realizar aplicaciones de productos fungicidas a base de cobre de ser necesario. Aplicar productos a base de microorganismos. Roselinia es una enfermedad conocida como llaga estrellada o podredumbre negra de la raíz que afecta inicialmente todo el sistema radicular de la planta y posteriormente al cuello del tallo hasta causar la muerte. Sus síntomas se manifiestan con amarillamiento de las hojas, marchitamiento, defoliación progresiva, secamiento de las ramas y finalmente la muerte. Recomendaciones para su control. Aplicación de cal agrícola para desinfección del suelo. Evitar la exposición total de la luz solar en la plantación en zonas de alta luminosidad. Eliminar las plantas infectadas, de preferencia quemarlas. Aplicar fungicidas a base de cal o cobre y azufre. Manejo de malezas. Consiste en eliminar las malas hierbas o plantas no deseadas en un determinado cultivo y se lo puede realizar de la siguiente manera. Manual. Se utiliza el machete.
Manejo mecánico. Se utiliza la chapeadora o motoguadaña. Manejo químico. Se utiliza herbicidas. Capítulo 4. Cosecha. La cosecha se inicia cuando el fruto o mazorca ha logrado su madurez fisiológica con un cambio de pigmentación de verde, pasa al amarillo o del rojo y otros similares al anaranjado fuerte o pálido. No debe recolectarse frutos inmaduros o sobremaduros, porque tiene influencia desfavorable sobre la fermentación, ya que estos proporcionan un porcentaje elevado de almendras violetas y pizarrosas. Si se deja mucho tiempo para recolectar una mazorca madura, existen serios riesgos de podredumbre y germinación de las almendras. Además, la cosecha de frutos verdes, pintones y sobremaduros disminuye el rendimiento de los granos en peso y en calidad. Con la madurez óptima aumenta la calidad y cantidad de grasa y disminuye la acidez. Las mazorcas a cosechar deben ser consideradas por la parte media del pedúnculo que une el fruto al árbol para evitar dañar los cojinetes florales. No se recomienda realizar montones en un solo sitio de la plantación. Es necesario dejar distribuidos en diferentes sitios para favorecer la reproducción de los polinizadores. Se debe evitar el corte de los granos en el momento de partir las mazorcas. No mezclar los granos cosechados en días diferentes hasta que esté seco. No mezclar mazorcas de cacao sanas con las enfermas. No mezclar variedades diferentes del cacao. Utilizar recipientes limpios y adecuados. Post cosecha. Fermentación. En la transformación bioquímica de muchos alimentos, entre ellos el cacao, mediante la fermentación, los granos de cacao llegan a desarrollar los precursores del sabor y aroma. Tipos de fermentadores: cajones, sacos, montón. El más recomendado es la fermentación en cajones de madera. Los fermentadores deben ser de madera dulce, laurel o melina. No deben presentar clavos, conviene usar pasadores de madera. Deben poseer orificios o rejillas en el fondo para facilitar la salida de los líquidos. Los orificios o rejillas deben mantenerse libres y limpios. Los líquidos o exudados deben ser canalizados. Los fermentadores no se deben lavar con detergentes. Tiempo de fermentación y volteo. En el caso de los cacaos nacionales, el proceso de fermentación tiene una madurez de 3 a 4 días y se debe voltear la masa cada 24 horas. Para los casos de forasteros y trinitarios, el proceso de fermentación dura de 6 a 7 días y se debe voltear a las 24 horas y los siguientes volteos de las masas cada 48 horas. Secado. Es la eliminación de la humedad del grano a través del calor, ya sea de manera natural o artificial. En la etapa complementaria de la fermentación, un secado correcto permite seguir desarrollando los precursores del sabor y aroma. Objetivos del secado son: disminuir el contenido de humedad de las almendras desde un 50% al salir de los fermentadores hasta un 7 a 8%. Desarrollar el sabor y aroma a cacao y otros aromas característicos. Cambio interno de la coloración de las almendras pardo o canela. Evitar el crecimiento de hongos que puedan originar sabores indeseables en las almendras. Recomendaciones. En el primer día, se aconseja dejar una capa de 10 a 12 centímetros. El segundo día se recomienda de 5 a 8 centímetros. Al tercer día se deja una capa fina. Existen dos tipos de secado. Natural es cuando se lo realiza mediante el uso de la luz solar a través del tendal, caña, madera o cemento, de ser posible en estructuras adecuadas como corredizas y marquesinas. Artificial, cuando se lo realiza en secadoras, ya sean a gas, combustible o eléctrica. Este tipo de secado se utiliza
cuando no se alcanza por medios naturales, o sea, en época invernal. Clasificado. Consiste en realizar una clasificación de tipos de granos, impurezas, materias extrañas que afecten la calidad del producto. Pesado. Consiste en determinar y saber cuánto producto ha logrado obtener en volúmenes reales después del proceso y cuánto ingresa a bodega. Esto se utiliza mayormente en los centros de acopio. Almacenado. Las bodegas deben ser tratadas de manera eficiente contra la acción de insectos y roedores. Es recomendable embodegar el cacao en sacos de yute que permitan la aireación. Colocar palet. No deben acercar los sacos a la pared y una altura de 2 metros por bloque. Capítulo 5. Administración del cultivo de cacao. Es la forma y la habilidad para dirigir las tareas del campo, manejar sus recursos, la tierra, el capital, el trabajo y tomar decisiones. El principal objetivo que se persigue es obtener ingresos netos más elevados. Funciones del administrador. En cualquier actividad agropecuaria se contemplan las siguientes funciones administrativas. Planeación consiste en determinar con anticipación el curso que se debe seguir en cualquier actividad. Organización. Establece las tareas que se deben realizar para alcanzar efectivamente las metas fijadas. Integración. Selecciona el personal competente para desempeñar las labores precisas. Dirección. Orienta el desempeño de los trabajadores hacia los objetivos deseados. Control. Compara todo lo planeado frente a lo ejecutado. La contabilidad comprende el método simple de cuentas, los estados financieros, análisis de la contabilidad. ¿Por qué es importante la contabilidad? La contabilidad es importante para manejar una empresa, finca o negocio. Sin llevar contabilidad es como manejar una lancha con los ojos tapados. No sé por dónde voy, ni hacia dónde me dirijo, ni qué peligros hay en el trayecto. La contabilidad ilumina el camino y ayuda a progresar. Tipos de registros contables que debe tener un productor. Libro diario. Sirve para registrar en forma ordenada y cronológica en el formato establecido todas y cada una de las actividades realizadas por la organización diariamente. Cronograma de actividades. En este cuadro se registran todas las actividades a realizarse en una plantación en forma ordenada en un periodo de tiempo. Resumen de ingresos y egresos. En este cuadro podemos conocer al finalizar un periodo los ingresos y egresos que fueron registrados en el libro diario. Para obtener el saldo restamos los ingresos menos los egresos. Si el saldo es positivo, hemos ganado, y si es negativo, estamos trabajando a pérdida.